Sean bienvenidos a un nuevo video de Descubre con JE. Continuamos con nuestra serie de Inglés con propósito, la parte número 4 de Aprendiendo Inglés siendo hispano. En el día de hoy, la lección va a ser enfocada en torno a preguntas. Pero entonces, ¿qué es una buena pregunta? Básicamente, lo que quiero dar a entender con esta lección es que para crear información, primero tenemos que saber qué es lo que nos falta entender. Una vez entendemos qué es lo que queremos saber, pues podemos hacer una pregunta en busca de esa respuesta. Y entre mejor seamos haciendo preguntas, más fácil podemos aprender. Para esto, vamos a ver las preguntas más básicas en inglés. Esto que llaman WH questions, porque la mayoría inician con WH. Que ahí está how, que inicia solo con H. Entonces vemos que tenemos qué, cuándo, quién, cuál, dónde, cómo, por qué. ¿Verdad? Tenemos what, when, who, which, where, how, why. Dentro de este grupo, en mi consejo personal, como lo marqué en rojo, el why, la verdad, no deberíamos enfocarnos en preguntar con why. ¿Por qué? Porque las preguntas que inician con por qué casi siempre tienen una respuesta abierta, ¿verdad? Tienen una respuesta con mucha varianza. Y además formular la pregunta con por qué también es más complejo que con las otras palabras. Entonces, yo recomiendo, de mi experiencia personal, que hacer preguntas con why no es tan eficiente como con las otras, en especial si queremos iniciar, ¿verdad? Si queremos practicar los fundamentos. Entonces, en mi opinión, las preguntas claves para iniciar, tres preguntas. Las preguntas claves para iniciar. Tenemos, what does it mean? What is that? And how do you say it? Entonces, como podemos ver, what does it mean traduce a ¿qué significa? What is that? Traduce a ¿qué es eso? And how do you say it? Traduce a ¿cómo dices? Entonces, estas tres preguntas es como lo más básico. Digamos, un niño que ve algo y no sabe cómo se dice, pregunta ¿qué es eso? Un niño que está leyendo y no sabe cómo pronunciar una palabra, pregunta ¿cómo dices esto? Entonces tenemos ¿qué significa? ¿Qué es eso? Y ¿cómo lo dices? Las tres preguntas fundamentales, preguntas claves para iniciar. Una vez tenemos esto en cuenta, podemos ir un poquito más allá. Tenemos la palabra what, la más sencilla, la más probable que hayas escuchado en tu vida, que significa qué o cuál, dependiendo de la interpretación que le demos, y que se usa principalmente para información. Entonces, vamos a mostrar posibles complementos. Esto no es todo lo que puedes hacer con esa palabra, pero es lo que en mi opinión lo más probable o lo más sencillo, lo más básico con lo que puedes usar estas preguntas. Entonces, vemos acá un grupo, tenemos your cat's name, time it is, your favorite things, and do you have. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es mostrarles cómo interactúa esta pregunta dependiendo de lo que quieras saber. La mayoría de estas preguntas se conectan con lo que es el verbo ser o estar. Entonces, is para cuando hablamos de un solo complemento, un solo sujeto, o are cuando hablamos en plural. Veámoslo más a fondo. El primer ejemplo que pongo es your cat's name. En este caso, como vemos, tenemos sería what is your cat's name? Esta pregunta traduce ¿cuál es el nombre de tu gato? Entonces, acá vemos cómo lo tengo todo con esquema de colores. Básicamente, este cat lo puedes reemplazar por lo que quieras. ¿Cuál es el nombre de tu gato? O ¿cuál es el nombre de tu perro? ¿Cuál es el nombre de tu hermana? ¿Cuál es el nombre de tu madre? ¿Cuál es el nombre de tu padre? ¿Cuál es tu nombre en Instagram? O sea, podemos ver que podemos preguntar el nombre de lo, o sea, el nombre de lo que queramos saber. O sea, solo con saber what is your name,
ya puedo preguntar el nombre de lo que quiera. De la misma manera tenemos What is your favorite thing? Que traduce a ¿cuál es tu cosa favorita? Entonces yo puedo preguntar, con solo saber cuál es tu favorito, puedo preguntar cuál es tu color favorito, cuál es tu deporte favorito, cuál es tu equipo favorito, cuál es tu música favorita, cuál es tu juego favorito, cuál es tu libro favorito. Y además vamos más allá, porque si yo no quiero preguntar solo una cosa, quiero preguntar en plural, entonces en vez de decir what is your favorite color, yo puedo preguntar what are your favorite colors. Como es plural, cambio el is por are y una S al final. Así de sencillo. What are your favorite sports? What is your favorite team? Con solo saber una pregunta de base y agregándole un poco de vocabulario, aumentan un montón nuestras opciones de conversación. Por ejemplo, la pregunta más fundamental de entre estos posibles complementos es what time it is. Esta pregunta traduce tal cual qué hora es, pero también la podemos expandir y podemos reemplazar ese it y podemos cambiarlo por algo en específico, ¿verdad? Puedo pasar de preguntar qué hora es a preguntar a qué hora es la reunión de meeting, qué hora es el juego, el partido, qué hora es el almuerzo, qué hora es la cena. Como podemos ver, podemos preguntar la pregunta general y si queremos ir más allá, aprendemos un poquito de vocabulario y podemos hacer preguntas más específicas. Por último, tenemos la versión más compleja de hacer preguntas con what. Por ejemplo, acá podemos ver what do you have, que traduce a qué es lo que tienes. Entonces acá hay dos formas de abarcarlo. O podemos reemplazar este have por verbos. What do you do es qué es lo que haces. What do you want, qué es lo que quieres. What do you need, qué es lo que necesitas. O podemos complementar con cosas más complejas. En este caso he dado como ejemplo what do you have in your hand o on your head o next to. O sea, podemos usar este what do you have para dar indicaciones de cosas. Digamos, in your hand, en tu mano. On your head, sobre tu cabeza. Next to, al lado de. Entonces, acá vemos cómo el vocabulario conecta. Si yo aprendo a decir qué es lo que tienes al lado de, qué es lo que hay enfrente de, qué es lo que hay detrás de, con solo saber what do you have, aprendes a decir un montón de cosas teniendo solo la base de la pregunta. Pasemos a when. ¿Cuándo? Básicamente esto es para preguntar tiempos. Vemos los posibles complementos que he dado. Manejamos lo mismo, la pluralidad o la singularidad con el is o are. Y vayamos a verlo más a profundidad. Uno de los complementos más sencillos es preguntar por turnos. When is your turn to? ¿Cuándo es tu turno para? Entonces puede ser when is your turn to act? ¿Cuándo es tu turno para actuar? When is your turn to start? ¿Cuándo es tu turno para iniciar? Para trabajar, para moverte, para irte, para mudarte o para alejarte. Otra forma de usar el when es para preguntar cuando algo inicia, termina, pausa o cambia. Entonces, como podemos ver, acá tengo el singular y plural de when is the song starting? ¿Cuándo comienza la canción? O cuándo comienzan las canciones. Si dijera when are the songs starting? Entonces, la parte fundamental de este ejemplo es que yo puedo decir starting es iniciando, ending terminando, pausing pausando y switching cambiando. Entonces, la ventaja del when es que yo puedo ser más específico con cuando las cosas inician, acaban, pausan, cambian. De la misma manera, con el when yo puedo preguntar cuándo alguien hace algo o cuando alguien puede hacer algo. Por ejemplo, when do you work? Estoy preguntando, ¿cuándo trabajas? O puedo preguntar, ¿cuándo estudias?
cuando duermes, cuando inicias, cuando acabas. O si yo quiero preguntarle a alguien que quiero que haga algo por mí, le pregunto, when can you go? ¿Cuándo puedes ir? Entonces, de la misma manera. Tercero, tenemos where, para preguntar dónde. Ubicación, sencillo concepto. Acá vemos entre los posibles complementos que son muy similares al when, y lo vamos a ver porque más adelante lo voy a explicar. Y a diferencia de when, que es donde se maneja comienzos e inicios, con el where el detalle va a ser ubicaciones específicas. Veámoslo. Primero tenemos una oración sencilla con where, es dónde está y un objeto. Si es singular, where is the key, dónde está la llave. Pero si fuera plural, where are the keys, dónde están las llaves. Y esto aplica para cualquier objeto. Car, carros. Classroom, salón de clases. Restaurant, restaurante. Park, parque. Theaters, teatros. College, universidades. Entonces puedo preguntar en singular o en plural sobre cualquier objeto, su ubicación. O si quiero ir un poquito más allá, cojo una palabra como park, la pongo y pregunto where are the park entrances. Puedo preguntar dónde están las entradas del parque. O si quiero preguntar individual, nomás pregunto where is the park entrance. Acá manejamos la pluralidad o singularidad. Entonces puedo preguntar por entradas, puedo preguntar por salidas, puedo preguntar por puertas, o ya más avanzado, puedo preguntar por extinguidores de fuego, fire extinguishers, ¿verdad? O sea, en caso de emergencia, de que tú lo necesites y tú preguntes, where are the fire extinguishers? Sorprendes a todos. Obviamente, esto pues es el ejemplo, building es construcción. Entonces yo puedo decir la entrada del parque, la entrada del restaurante, la entrada de la universidad, la entrada del edificio. Por otro lado, tenemos los mismos ejemplos de when, pero ahora es con where. Es decir, uno es para preguntar cuándo puedes hacerlo y el otro es preguntando dónde puedes hacerlo. Entonces yo puedo preguntar, where do you work? ¿Dónde trabajas? O puedo decir, where can you work? Entonces, no es lo mismo preguntar dónde trabajas que decir dónde puedes trabajar. Tiene el mismo principio que en el when, es intercambiable. Yo puedo decir, where do you exercise? O puedo preguntar, where can you start? ¿Verdad? ¿Dónde puedes iniciar? ¿Dónde puedes acabar? Entonces podemos ver que el where y el when tienen sus cositas similares y también tienen sus detalles. Por otra parte, which es como una de las preguntas más específicas, pero precisamente porque es específica, en mi opinión, es una de las mejores. Acá vemos que tengo solo dos posibles complementos y es porque me parece que which es una de las preguntas más simples, pero más efectivas. Por ejemplo, cuando yo digo which one, vemos que acá no cambio nada y es porque which one traduce a cuál de las dos. Si me dicen, pásame eso que está allá y veo dos cosas, yo pregunto which one, ¿verdad? Y puedo señalar, porque son solo dos opciones, son opciones limitadas. Es es una pregunta tan sencilla que puede que se nos pase por alto. Which one? ¿Cuál de las dos? ¿O cuál de estas? O por otro lado, si queremos ir un poquito más complejos con el which, podemos usarlo para comparar. Ese es el detalle con el which. Por ejemplo, si yo digo which tool is better, tool es herramienta y better es mejor. Entonces, which tool is better traduce a cuál herramienta es mejor. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, vocabulario, tool, pencil,
brush, paint. Entonces, herramienta, lápiz, pincel, pintura. Tengo mi vocabulario ahí de objetos y mi vocabulario de comparaciones. Por ejemplo, better es mejor, worse es peor, cheaper más barato, bigger más grande. Entonces, con esta combinación yo puedo preguntar un montón de cosas. Digamos, si yo voy a una tienda y quiero preguntar cuál es más barata, cuál es mejor, entonces puedo preguntar, which paint is cheaper? Which brush is better? Which pencil is bigger? Entonces, con este vocabulario podemos comparar objetos. Ese es el detalle del which. Por otro lado, tenemos who para preguntar quién. Pues sencillamente, obviamente el objetivo es identificación, ¿no? Entonces es bastante sencillo. Veamos los posibles complementos más a fondo. Entonces, acá manejamos la singularidad y la pluralidad mediante el is y el are. Entonces, si yo quiero preguntar quién es él, quién es ella, entonces, who is he? Who is she? O si quiero preguntar por nombres específicos de una sola persona, entonces puedo decir, who is Steven? Digamos, en caso de que queramos, de que nos digan el nombre de alguien y no sepamos quién es o queremos saber más sobre quién es, pues preguntamos quién es Steven, who is Steven. Por otro lado, también tenemos con la pluralidad, si queremos preguntar who are you, si quiero preguntar quién eres tú, ¿verdad? O si quiero preguntar who are they, quiénes son ellos. O si quiero preguntar por un grupo, por ejemplo, si yo digo who are the Beatles, ¿verdad? ¿Quiénes son los Beatles? Pues como son en plural, pues me toca usar are. Por otro lado, uno de los detalles del who es que se puede usar para profesiones. Acá es donde entra el vocabulario de profesiones. Si yo quiero preguntar quién es el jefe, quién es el cajero, quién es el gerente, quién es el profesor, quién es la recepcionista, acá es donde entra el who. Yo puedo llegar y preguntar who is the boss, who is the worker, who is the cashier, who is the manager. O si quiero preguntar quién puede hacerlo, si tú llegas a un lugar, a la recepción, y te dicen que no lo puede hacer y tú quieres preguntar quién puede hacerlo, tú preguntas, who can do it? ¿Quién puede hacerlo? O si queremos ir más a profundidad, quieres ir más específico, entonces ahí es donde entras y dices qué es lo que quieres que hagan. Who can do the job? ¿Quién puede hacer el trabajo? Who can do the food? ¿Quién puede hacer la comida? Entonces acá es donde entra más o menos el complemento de lo que quieras hacer. Pero si lo quieres mantener general, sin tener que especificar, who can do it. Siguiente, tenemos how. ¿Cómo? Como podemos ver, tenemos los posibles complementos prácticamente iguales que los del who, pero vamos a ver los ligeros detalles que los distinguen. Porque how se utiliza para preguntar cómo, y en este caso sería cómo está ella, cómo está él. ¿Sí? Entonces yo puedo preguntar how is she, how is he, o si quiero decir un nombre en específico, how is Steven. Una de las preguntas más comunes que más se escucha, que más se menciona es how are you, ¿cómo estás? ¿Verdad? O puedo preguntar how are they, ¿cómo están ellos? O pues si queremos ir a un grupo en específico, en este caso tenemos el mismo ejemplo, how are the Beatles? ¿Verdad? Digamos, si sale una noticia y tú no sabes, digamos, hay polémica en torno a un grupo musical, pues puedes preguntar cómo están o qué es lo que pasó. De la misma manera que usamos who para profesiones, how también aplica. En este caso, por lo menos, digamos, estás hablando con tu hijo y le quieres preguntar cómo estuvo el profesor, ¿verdad? Digamos que él te comenta que hubo un cambio o te comenta o está yendo a una nueva clase o cualquier motivo. Y tú quieres preguntar cómo estuvo, pues tú dices, how is the teacher?
¿verdad? Entonces te puede responder, no, el profesor está bien, el profesor está mal, no me gustó cómo me enseñó, esto lo otro. Aplica para todo. Aplica para todo. Si quieres preguntar cómo está, alguien puede ser tanto desempeño o puede ser estado de ánimo. Si yo pregunto, how is the manager? How is the cashier? ¿Verdad? Si quieres preguntarle, hey, ¿por qué no te atendió bien o qué te dijo? Pues preguntas how is y, o sea, en caso de que no te sepas el nombre, puedes usar la profesión, ¿no? O otro posible complemento, how can you do it? ¿Verdad? En caso de que tú quieras preguntar cómo se hace algo. How can you do it traduce a cómo haces eso. Por ejemplo, si quiero especificar how can you do the job, cómo puedes hacer el trabajo. How can you do the food, cómo puedes hacer la comida. Entonces, si quieres preguntar cómo se hace algo, how can you do it. Entonces, una vez tenemos eso en cuenta, retomemos, reflexionemos. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que podemos usar las estructuras de las preguntas para aprovechar un par de palabras de vocabulario básico y usarlas para generar varios temas de conversación con respuestas simples. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se queden ustedes de este video? ¿Cuál es la conclusión? ¿Por qué este tipo de preguntas, y volvemos a lo que dije al inicio, y no why? ¿Por qué no preguntar por qué? Porque cuando yo hago estas preguntas de cómo estás, o cómo haces esto, o qué es esto, yo ya sé, me hago una idea de cuál va a ser la respuesta. No es lo mismo preguntar qué es eso y señalar una botella de agua, ¿verdad? Que preguntar por qué es eso y señalar una botella de agua. Porque cuando yo pregunto qué, pues me van a decir, es una botella de agua. Pero si yo pregunto por qué, me pueden dar infinidad de respuestas. Y eso a mí no me sirve como fundamento, porque si yo no estoy preparado para la respuesta, pues no puedo continuar la conversación. Ese es el punto clave para mí de esta lección, de por qué es mejor iniciar con este tipo de preguntas y dejar de lado tanto, o sea, la complejidad de la pregunta, uno la puede aumentar propiamente, pero no debe, o sea, es mejor que tú plantees una pregunta compleja, pero que tú sepas cuál va a ser la respuesta, a que tú preguntes algo que para ti pueda ser simple, como un por qué, y te den una respuesta increíblemente compleja y tú no estés preparado para saber la respuesta. Esa es la conclusión del video del día de hoy. Gracias por ver.